Un gran saludo de nuevo a todas y a todos y de nuevo es un gusto poder estar con ustedes, sobre todo para ya la última sesión del curso de anatomía que corresponde a la anatomía de las extremidades o de los miembros inferiores. Con esta presentación damos por concluido todos los aspectos del curso breve de anatomía de 5 semanas y sobre ello también les recuerdo que aunque estamos viendo aspectos generales de las diferentes estructuras anatómicas debido a la breve cuestión de tiempo que tenemos para cada una de las sesiones, es importante que complementen cada una de estas sesiones con lo que están viendo en el material bibliográfico adicional, así como con las demás materias que están viendo o que vieron más bien a lo largo de este curso propedéutico. Sin más preámbulos, iniciamos para dar velocidad a esta última presentación y comentamos un poco de los objetivos de esta presentación, que es, por ejemplo, mencionar la disposición de los 3 planos anatómicos de las extremidades inferiores o miembros inferiores, mencionar todos los huesos, que es el plexo lumbosacro, mencionar los músculos de la región glútea, de la región anterior, interior y posterior del muslo, así como las estructuras de las rodillas, los huesos de los pies con algunos de sus músculos y comentar los músculos de la región anterior, externo y posteriores, superficiales y profundos de la pierna. Reconocer las principales arterias y con su ubicación anatómica que irrigan la extremidad inferior y saber cuáles son las principales venas, así como las características únicas sobre donde se drena la extremidad inferior. Las extremidades inferiores como tal son apéndices del tronco o del esqueleto axial, como ya hemos visto, y son parte del esqueleto apendicular, término que ya habíamos visto en la presentación del sistema osteológico y osteomuscular. Y estas extremidades se prolongan lateralmente. Son pares y están unidas al tronco por diferentes elementos anatómicos denominados cinturas. La primera de ellos es la cadera, que une a la región del miembro inferior con la pelvis, el muslo que se encuentra entre la cadera y la rodilla o rótula, así como también mm, de manera inferior la pierna, conformado, que se encuentra entre la rodilla y el tobillo, conformado por lo que es el peroneo y la tibia. Luego está el tobillo y finalmente se encuentra el pie. ¿Cuáles son los huesos de la extremidad superior? Como habíamos comentado, huesos coxales, el fémur, la rótula, la tibia y el peroné en su porción más lateral y no medial, a diferencia de la tibia, así como los huesos del tarso, del metatarso y las falanges como tal. Algunas de las articulaciones de la pelvis y la cadera son el ligamento sacroiliaco anterior, el ligamento sacrotuberoso y sacroespinoso, así como el ligamento iliofemoral, pubofemoral, tendón del cuádriceps, el ligamento ilio lumbar, así como el ligamento longitudinal anterior. Algunas de las articulaciones de la pelvis con la cadera es, por ejemplo, la articulación acetabular, así como la unión de la cabeza del fémur, como podemos ver aquí, con el cartílago articular. A su vez, también está el acetábulo o la faceta de lunata con el cartílago anterior y el ligamento de la cabeza femoral con la membrana obturatriz. La inervación se da sobre todo por el plexo lumbar, que está formado por las ramas anteriores de lo que es L1 y L4, como podemos ver aquí, y que puede recibir a su vez una rama de T12 y también a veces de L5. Se sitúa entre los músculos psoas, que ya habíamos visto previamente, y el músculo cuadrado, y da lugar a 3 nervios: el nervio obturador, que son divisiones de L2, L3 y L4, el nervio crural, que son divisiones posteriores, igual de L2, L3 y L4, y el nervio femorocutáneo, que son divisiones posteriores de L2 y L3. A su vez, el plexo sacro se forma de la unión del tronco lumbosacro a las ramas anteriores de S1, S2 y S3, dando lugar a la formación de los nervios, sobre todo el nervio ciático, al que también contribuye L5, como podemos ver aquí, y el nervio cutáneo posterior del muslo, al que también contribuye L4 como tal.
Vamos a hablar un poco de los músculos de las extremidades, por ejemplo, los músculos del glúteo, que de manera superficial a profunda se dividen de la siguiente manera. El glúteo mayor, que es la estructura más superficial que conforma a esta zona, el glúteo medio por debajo y el glúteo menor junto con el tensor de la fascia lata. Por otro lado, de manera más profunda, se encuentran los músculos piriforme, obturador interno, los gemelos superior e inferior y el cuadrado femoral. Ahora vamos a hablar un poco de los músculos anteriores y mediales del muslo. Ya bajamos de lo que es la región del glúteo hacia lo que es el músculo. Digo, el muslo. Y el muslo se divide en lo que es el sartorio y luego está el cuádriceps femoral. El cuádriceps femoral que se divide, debido a, como dice su nombre, en 4 ramas, que es el recto femoral, el vasto lateral, el vasto intermedio y el vasto medial. Los músculos mediales y posteriores del muslo como tal son el obturador externo, el pectíneo, aductor largo, corto, mayor, aductor mínimo y grácil en lo que son los músculos mediales, mientras que por el otro lado, músculos posteriores del muslo son el bíceps femoral, el semimembranoso y semitendinoso. La rodilla, ¿cómo se conforma? La rodilla es una estructura que se conforma de la unión entre lo que es el fémur y lo que es la tibia y parte del peroné. Se conforma de diferentes ligamentos, como podemos ver aquí en la imagen, y de los más importantes es el ligamento cruzado anterior, el cruzado posterior, como podemos ver aquí en esta imagen, el color naranja el posterior, el amarillo el anterior, el ligamento transverso y los ligamentos laterales internos y externos, como podemos ver a su vez en estos colores. Pero también se encuentra lo que es el tendón de la rótula, que comunica la rótula con lo que es la tibia, y el tendón del cuádriceps, que comunica la rótula junto con toda la estructura muscular que representa el cuádriceps, que se encuentra en la porción anterior del fémur. Asimismo, también obviamente la rótula cuenta con un menisco y obviamente un cartílago articular que tiene su cóndilo lateral, que como habíamos comentado en la clase de sistema osteomuscular, nos permite además a través de estas estructuras de cartílagos el movimiento de flexión o extensión entre lo que es los huesos largos y que permiten los movimientos sin que haya desgaste óseo. Luego están los músculos anteriores y laterales de la pierna. Músculos anteriores y laterales, más bien músculos anteriores serían estos 4: el tibial anterior, el extensor largo de los dedos, el extensor largo del dedo gordo y el peroné anterior como tal, mientras que los músculos laterales son el peroné lateral largo y el peroneo lateral corto. Músculos posteriores de la pierna se dividen en las siguientes secciones de de superficial a profundo. De manera superficial podemos hablar del tríceps sural y del músculo plantar, mientras que además de el popliteo, el tibial posterior, el flexor largo de los dedos y el dedo gordo ya son caras más profundas. El tendón de Aquiles, que se encuentra en la sección posterior de lo que es el tobillo, forma una prominencia o elevación posterior del tobillo como tal y está formado por el tríceps sural, que se conforma no solo del músculo sóleo, sino que además de los gemelos. Este tendón se inserta en la articulación tibio-tarsiana y se extiende sobre la pierna, sobre el muslo, y da la capacidad de aducción y rotación interna del pie. Recuerden, aducción es que el pie, en este caso, se acerque más hacia la línea media o rote de manera interna. Algunos de los huesos del pie son los siguientes, como tal: el tarso, que se conforma por el calcáneo, como lo podemos ver aquí, el astrágalo, el escafoides, el cuboides y 3 huesos en forma de cuña o cuneiformes como tal. También tenemos 5 huesos del metatarso y, al igual que la mano, tenemos 14 falanges. 3 en los últimos 4 dedos como tal,
y solo 2 en lo que es el dedo gordo, dando un total de 14 y no de 15 falanges. Músculos del pie se pueden dividir en diferentes secciones. Una de las donde más se puede referir es en una división central, que son los que involucra el flexor corto de los dedos, el cuadrado plantar, músculos lumbricales del 1 al cuarto dedo, músculos interóseos plantares del 1 al tercer dedo y músculos interóseos dorsales. Mientras que los músculos laterales son el músculo abductor, o sea, que se para de la línea media del quinto dedo, el flexor del quinto dedo y el oponente del quinto dedo. Ya músculos del pie mediales involucran el abductor del dedo gordo, el aductor del dedo gordo y el flexor corto del dedo gordo. Dorsales del pie son extensores cortos de los dedos y extensores cortos del dedo gordo como tal. ¿Cuál es la irrigación de este sistema? Se involucra en 2 tipos de divisiones. Una división secundaria que es tributaria de las ramas colaterales extraspélvicas de la arteria ilíaca interna o hipogástrica y que corresponde a la arteria glútea superior, glútea inferior y obturadora. El sistema principal prolonga la arteria ilíaca externa y corresponde a las arterias femoral, poplitea, tibiales, dorsales del pie y plantares como tal. La arteria glútea se denomina así porque obviamente da toda la irrigación a esta zona y es cuando penetra la región glútea y se divide en 2 ramas terminales, superficial que da ramos al glúteo mediano y al mayor y profunda que pasa entre el glúteo mediano y el menor y se divide en rama superior e inferior destinada sobre todo al glúteo mediano y al glúteo menor, al tensor de la fascia lata, al hueso ilíaco y a la articulación coxofemoral. Tenemos también la arteria femoral, que es una arteria bastante amplia y que sigue a la arteria ilíaca externa, la cual posteriormente se convierte en la arteria poplitea y que además da las ramas colaterales, que son la subcutánea abdominal, circunfleja ilíaca superficial, y a su vez la pudenda externa superior, inferior y la femoral profunda que da las siguientes ramas, la arteria del cuádriceps, la circunfleja externa o anterior, interno superior, perforantes y anastomótica mayor. La arteria poplitea como tal comienza en el anillo del tercer aproximador, como podemos ver, y atraviesa de arriba abajo hacia lo que es el hueco popliteo y termina en el arco del sóleo. Posteriormente se divide en una arteria tibial anterior y en el tronco tibio peroneo. Algunas de las ramas colaterales son la arteria articulares superiores, articular media y articulares inferiores. La arteria tibial anterior como tal es la rama de la bifurcación anterior de la arteria poplitea. Esta desciende hasta el borde inferior del ligamento frondiforme donde toma el nombre de pedia como tal. Algunas de sus ramas colaterales son recurrentes a la peronea posterior, recurrente tibial anterior, recurrente peronea anterior, maleolar interna y maleolar externa. Arterias pediales y el tronco tibio-peroneano se refiere obviamente a la arteria pedia, que comienza aquí en el borde inferior del ligamento en onda, donde se continúa con la tibial anterior. Las ramas colaterales son la dorsal del tarso, la arteria del seno del tarso, la arteria supratarsiana interna, la dorsal del metatarso y la interósea dorsal del primer espacio. El tronco tibio peroneo es la rama de bifurcación posterior de la arteria poplitea, que comienza en el anillo del sóleo y desciende verticalmente, dividiéndose en 2 ramas también, en la arteria peronea y en la tibial posterior. La arteria peronea como tal es la rama de la bifurcación del tronco tibio peroneo y aquellas divisiones son la peronea anterior como tal y la peronea posterior como tal, que se pueden ver parcialmente en esta imagen. La arteria tibial posterior como tal, aquí como se puede ver en la imagen, es una rama de la bifurcación del tronco tibio peroneo.
más voluminoso que la arteria peronea como tal. Y tiene diferentes ramas, como es la rama muscular para los músculos vecinos de toda la región lateral de la pierna, así como el ramo anastomósico transversal supramaleolar, la arteria maleolar posterior interna y los ramos calcáneos y a las partes blandas que se dirigen de la región posterior interior del talón de Aquiles, que sería en esta zona. La arteria tibial posterior a su vez se divide en el canal calcáneo en dos ramas terminales. Una arteria plantar externa que es más voluminosa que la interna y parece la prolongación de la tibial posterior, así como una arteria plantar interna, que no es tan voluminosa como la anterior y va en dirección hacia lo que es el dedo grueso, da dos ramas de manera interna y de manera externa. Aquí podemos ver en la imagen lo que es la arteria plantar interior dirigiéndose al dedo y la arteria plantar exterior, que es una prolongación como tal de la arteria tibial posterior y es más voluminosa que la que hemos mencionado previamente. Luego está lo que es el sistema venoso, que se divide en dos sistemas, hablando de la pierna, en un sistema superficial y en uno profundo. Las venas superficiales que se forman en el tejido celular subcutáneo forman una red venosa cuya sangre se vierte en dos troncos colectores. La vena safena interna, que esta sigue la vena marginal interna y pasa por delante del maleolo interno, y la vena safena externa, que continúa la vena marginal externa y pasa por detrás del maleolo externo. Por otro lado, tenemos las venas más profundas, que son aquellas que a excepción del tronco venoso tibio-peroneo da la vena poplitea y da la vena femoral. Son dos por cada arteria, aquí como podemos ver en la imagen. Reciben el nombre de la arteria a la cual acompañan, como acabamos de mencionar, y las dos venas satélites se comunican por un sinnúmero de anastomosis transversales, que son la vena tibio-peronea, la vena poplitea, la vena femoral y la vena femoral profunda. Recuerden que todo ese es el sistema venoso profundo. ¿Qué quiere decir esto? Que se divide del sistema superficial porque ese se encuentra en un plano más profundo y más oculto y que obviamente existen complicaciones a nivel médico y clínico cuando no existe un correcto movimiento corporal, hay estados de sedentarismo excesivos o incluso en personas que ya no pueden desplazarse adecuadamente, donde al no haber un desplazamiento adecuado del retorno venoso, dado por las válvulas venosas que mencionamos en la clase del sistema circulatorio, entonces esto puede hacer que se estanquen coágulos o alteraciones de la coagulación vascular y que al final, si se desplazan estos coágulos, puedan llegar hacia lo que es el tronco pulmonar o lo que es el sistema cardíaco y pueden causar procesos de tromboembolia. Pero solo es en casos excesivos donde no haya un correcto movimiento o desplazamiento de la persona. Entonces, hay una anastomosis entre estos dos sistemas venosos que se da por las venas comunicantes que atraviesan la fascia o la aponeurosis y permiten, obviamente, la recolección de la sangre venosa. Se encuentran entre 5 a 7 en cada pierna. Y en el muslo existe una comunicante situada a nivel del canal aductorio o conducto de Hunter, que es prácticamente constante. Dos o tres comunicantes perforan la fascia, la aponeurosis, mediante el músculo sartorio y estas venas comunicantes están provistas de válvulas que, como había comentado previamente, favorecen la circulación de manera superior en dirección hacia lo que es el sistema profundo y a su vez obviamente conllevan al retorno venoso adecuado, como se puede ver aquí en la imagen, hacia lo que es la porción superior del cuerpo. Sin embargo, como les comento, pueden suceder alteraciones físicas a las personas que impidan que haya un correcto sistema de recolección venosa. Con ello, finalizamos ahora sí la última sesión de el curso de anatomía de este propedéutico para el ingreso a medicina y odontología. Y como les recuerdo, vemos o hemos visto a lo largo de todo este curso
secciones más generales de cada uno de los temas. Lo importante es que lo complementen no solo con las demás materias que han visto, sino además con el material de apoyo que les estamos proporcionando. No obstante, fue un placer atenderlos a cada una y a cada uno de ustedes y les recuerdo que si tienen alguna pregunta o comentario, no duden en contactarme para poder ayudarles a la brevedad y les deseo el mejor de los éxitos en sus exámenes de ingreso para dichas facultades y que su formación clínica, ya que hayan entrado, sea la más correcta y adecuada posible. Sin nada más que decir, les agradezco mucho por toda su atención a lo largo de estas 5 semanas y les deseo, como tal, una excelente evaluación y ante todo muchas gracias por toda la atención que me dedicaron. Pasen un excelente día y mucho éxito en sus siguientes pasos a lo largo de su formación universitaria. Hasta luego, muchas gracias.